esa es la propiedad. Recuerden, concentradores de fuerza, eso ya lo habíamos dicho. Y la última propiedad que vamos a ver es la fatiga, ¿sí? ¿Qué es la fatiga? Realmente es la falla de un material por debajo de su límite elástico en condiciones cíclicas de carga o rotación, flexión o vibración debido a la formación y crecimiento de grietas. Es decir, aquí también hay grietas. Y lo que les decía, tenemos flexión, cargas cíclicas de rotación, flexión o vibración. La flexión, recuerden que es compresión, tensión. Entonces, por eso es que hablamos siempre de cargas de compresión y de flexión. Entonces, cuando yo tengo esta aplicación, es decir, cuando yo tengo esfuerzos cíclicos en el material, o cuando yo tengo vibraciones, y esas vibraciones son casi iguales a la vibración natural de los materiales generalmente tienen una vibración natural, esa se puede medir. ¿Eh? Entonces, cuando la vibración se equipara casi con esa vibración natural, hay un fenómeno de resonancia. Ustedes vieron en física la resonancia o en ondas y partículas, no me acuerdo en dónde lo debieron ver. Entonces, cuando hay una resonancia, la onda crece muchísimo. Y esa onda crece tanto que el esfuerzo mecánico que origina es mucho mayor que el esfuerzo de falla o el esfuerzo el límite entre la deformación elástica y plástica. Si es mucho mayor que el límite de la deformación elástica y plástica, hay algo que se llama colapso plástico, es decir, el material se me va a formar, o sea, me va a fallar. O si es mucho mayor, llega el esfuerzo de falla y el material no se me va a deformar plásticamente, sino se me va a romper. Es mucho más duro. ¿Por qué? Porque es una fractura catastrófica, no da aviso y es como si fuera un vidrio. Entonces, ¿qué tengo? Cuando yo tengo estas condiciones de carga, de flexión o rotación o vibración, yo no puedo utilizar el diagrama de esfuerzo de tensión de formación, es decir, no puedo utilizar ninguna de las propiedades que está acá, o por lo menos no las de diseño del gel stretch, ¿sí? Ni tampoco las de elongación. Cuando yo tengo, mire, unos ciclos donde yo puedo ver tensión y compresión en el tiempo, entonces ahí es cuando grabar. Bueno, entonces, cuando hablamos de fatiga, tenemos algo que se llama límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? Era lo que se llamaba endurance limit, que era, digamos que de pronto en los libros lo van a encontrar a usted, que este límite es, digamos, cuando yo diseño a vía infinita, que quiere decir que el material nunca me va a fallar. Si ustedes ven los carros de los 50, todavía están por ahí andando y el eje es el eje, el original, etcétera. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenían este concepto de fatiga, de obsolescencia realmente, y entonces diseñaban a vía infinita. Sin embargo, bueno, hay otro concepto que es la vida en fatiga, que es el número de ciclos que se permiten un esfuerzo específico antes de que el material falle, y muchos componentes que ustedes van a encontrar en la industria no lo van a hablar es por horas, es decir, casi todo el equipo rotativo, los compresores, sí, básicamente todo lo que tenga eje, entonces lo que llevan es un tiempo en horas, ¿no? Entonces que cada tanto, por ejemplo, a los aviones cada 20.000 horas de vuelo, tienen que hacerle una inspección para mirar a ver cómo están los materiales, inspeccionan por dentro y por fuera para mirar las presencias de las grietas. O por ejemplo, usted sabe que en un equipo rotativo, digamos que el eje le va a sacar la mano cada 100.000 horas. ¿Mm? Entonces, eso va a depender del el diseño que se hizo en fatiga. Y estamos hablando de la resistencia a la fatiga, que es el esfuerzo requerido para causar una falla después de 500 millones de ciclos, es decir, 10 a la 7 ciclos. Y entonces aparece esta gráfica.
¿Mm? Entonces, esta gráfica, ¿qué tenemos? Tenemos que, mire que aquí hay dos situaciones interesantes. Por ejemplo, este tool steel, que es un acero para herramientas, mire que, ¿qué es lo que, en primer lugar, que tenemos en la gráfica? Tengo el esfuerzo aplicado, ¿sí? Y tengo el número de ciclos. Este esfuerzo aplicado es, digamos que tiene la misma concepción lógica de la fuerza sobre unidad de área, pero como son, recuerden que tenemos compresión y tensión, entonces sí tiene una ecuación específica y va a depender mucho de la geometría. Sin embargo, como la gran mayoría de diseños que hacemos en Fatiga son cilíndricos, entonces solo nos vamos a quedar aquí en este curso con la fórmula de, de los redondos, de los ejes. Y por otro lado, aquí tienen número de ciclos, es decir, ¿qué es lo que me está diciendo esta gráfica? Y denme un momentico. Profe, disculpe, esto no queda grabado. Sí, estoy grabando. Todo esto está grabándose. Entonces, mire, ¿qué es lo que tengo aquí? Esfuerzo aplicado, ¿sí? Y aquí el número de ciclos. Fíjense que aquí tenemos dos materiales. Mire que hay un material que va bajando, ¿sí? Viene acá, viene aquí. Pero después de a cierto número de ciclos y a cierto esfuerzo, mire que eso permanece constante, ¿sí? Este material es el que yo voy a decir que tiene vida. Entonces, este material que tiene este comportamiento tiene vida infinita, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea vida infinita? ¿Cómo interpretamos esta gráfica? Fácil, ¿sí? Yo tengo un esfuerzo, digamos que 80, ¿sí? Entonces yo he diseñado, recuerden que aquí hay un diseño con donde el esfuerzo es proporcional a la fuerza sobre unidad de área, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo que proporcional? Porque como la geometría va a ser cilíndrica, ¿sí? Voy a tener es un eje, entonces no va a ser la ecuación normalita de fuerza unidad de área, sino va a ser otra ecuación, que cuál es, vamos de una vez a mirarla. Ah, puchica, no está por acá. Entonces fíjese que nosotros tenemos esta ecuación, es la general, esfuerzo es igual a fuerza sobre unidad de área, pero recordemos que estamos en ciclos de tensión y compresión, entonces realmente para un eje sería 16 FL sobre pi por d a la 3, ese esfuerzo. Y es positivo o negativo, ¿por qué? Porque ese esfuerzo puede ser de compresión o de tensión. Y entonces, ¿este L qué es? ¿Sí? Obviamente yo tengo aquí un eje, ¿sí? Y entonces, digamos que este L es la longitud de ese eje. Y D, obviamente, también es el diámetro. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esta ecuación, yo calculo o defino, según mi diámetro, defino el esfuerzo. Entonces, digamos que yo definí que para este material, que es un tool steel, voy a aplicar una carga de 80, un esfuerzo de 80 KSI, 80.000 PSI. Y entonces, según la gráfica, esta gráfica se hace también por el ensayo de tensión o de fatiga. ¿Qué quiere decir? Pongo a fatiga acá, otro acá, otro acá, otro acá. Ya ahorita más tarde les hablo cómo se hace ese ensayo. Y entonces,
lo que me está mostrando él es que corta aquí esta gráfica. Para que ustedes la tengan clara, esta línea yo la llamo la línea de muerte del material. Porque, ¿qué quiere decir? Cuando el material toca esa línea, el material falla. Entonces, cuando hicieron un ensayo acá, esta línea fue cuando falló y así sucesivamente. Cuando hicieron otro ensayo aquí a 100, falló aquí a este número de ciclos y así sucesivamente. Y entonces esto nos permite predecir, ¿sí?, el número de ciclos. Entonces llegó 80, tocó la línea de muerte y entonces yo puedo decir que esta cosa, ¿sí?, cuánto va a soportar. 10 a la 5, 1 por 10, 1 por 10 a la 5, ¿sí? Entonces fíjese que aquí sería 1.5 por 10 a la 5 ciclos. Entonces, cuando yo tengo este material con 80 KSI, me va a soportar 1 por 10 a la 5 ciclos. Que yo puedo definir eso en tiempo claro, porque si yo sé que, por ejemplo, está girando a 10 revoluciones por minuto, ¿sí? Yo sé que entonces que en un minuto, obviamente hay que, ¿sí?, 10 revoluciones. Y entonces, si yo sé que en un minuto hay 10 revoluciones, entonces yo de ahí puedo determinar en 1.5 por 10 a la 5, es decir, yo puedo determinar cuántas revoluciones, cuántos, no serían revoluciones, cuántos minutos voy a definir en estas revoluciones. Después vamos a hacer un ejercicio para aclarar el tema. Entonces, digamos que este número de ciclos se puede convertir en una línea de tiempo también. Miremos este otro caso para este mismo material. Por acá, 58.000 o 50 PSI o 58 KSI. Fíjese que aquí nunca va a tocar esa línea de muerte, ¿sí pillan? Es decir, que el material nunca me va a fallar. Por eso yo tengo vida infinita. Pero digamos que tengo otro tipo de material, que también lo estamos viendo ahí. Y es esta aleación de aluminio. ¿Sí? Entonces fíjese que ella no va a tener nunca una vida infinita, porque mire que esta línea siempre va a seguir bajando, va a seguir bajando, va a seguir bajando, y no voy a tener algo como así. Entonces aquí como conclusión podríamos sacar que en general los ferrosos tienen vida infinita, porque este comportamiento que está aquí para el tool steel es para general para los ferrosos, mientras que los no ferrosos no tienen vida infinita. Perfecto. Entonces, ¿cómo diseño? Cuando yo tengo diseñada fatiga, entonces aparece una propiedad que se llama resistencia a la fatiga. ¿Cuál es la resistencia a la fatiga? Cuando tengo 10 a la 7 ciclos. Entonces, fíjense que tengo 10 a la 7 ciclos, entonces la resistencia a la fatiga de este señor, ¿cuánto es? Como 30. ¿Y cuál es la resistencia a la fatiga del acero para herramientas? Obviamente es 60 porque es endurance limit. Si yo tuviera aquí otro, digamos otro material, y tuviera este comportamiento, ¿sí? Mire que la vida, la resistencia a la fatiga sería esta. Es decir, cuando yo hablo de resistencia a la fatiga, entonces fíjese que aquí yo veo fatiga strength, ¿sí? Y entonces lo que me está diciendo es que para este material, sí, ese límite
o ese esfuerzo de falla es entre 150 y 156, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a diseñar. Hay otro diseño en un Fatigue Stretch Model y aquí cambian un poco las condiciones, yo puedo definir cuántos son los ciclos, yo puedo hacer un poco de cosas con esta misma, digamos, este mismo concepto de fatiga, pero no es finalidad de este curso adentrarnos en eso. La fatiga también puede ser otra área muy profunda del conocimiento de ingeniería mecánica, pues también tiene muchas cosas como para aprender de ahí. Sin embargo, aquí lo único que estamos viendo es como los conceptos básicos. Bien, entonces, y esa básicamente es lo que nosotros llamamos fatiga. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el diseño de fatiga? ¿Qué es lo que pasa en el diseño de fatiga realmente? Como el diseño de fatiga es, entonces, ¿qué es lo que yo tengo de fatiga? Yo tengo algo así, ¿sí? Digamos que un eje que se está moviendo, ¿sí? Lo pinté mal. Yo tengo algo así, este eje se está moviendo y generalmente va a tener un peso. ¿Mm? Si yo tengo un peso así, ¿cómo será la deformación de ese eje? Entonces, realmente, digamos que yo tengo aquí el eje este y su deformación, digamos que va a ser como así, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, fíjese que yo tengo acá, ¿sí? Compresión. Y yo tengo acá, ¿qué? Tensión. Bien. Esto es 1 y esto es 2. Pero cuando da el giro, ¿sí? Fíjese que aquí tendría yo ese 1 y aquí yo tendría ese 2. Pero cuando esto gira, se invierten las posiciones. Es decir, lo que era 1 pasa aquí abajo y lo que era 2 pasa aquí arriba. ¿Mm? Y entonces, desde ahí es que yo digo, entonces, por eso es que yo tengo, ¿sí? Unos esfuerzos de tensión con presión combinados, ¿sí pillan? Entonces tengo algo así, ¿sí? Y entonces esto es tensión y esto es compresión. Y por eso la fórmula aquí me dice más o menos, ¿sí pillan? Bien. ¿Qué es lo que pasa entonces? Digamos que miremos la superficie de este eje, ¿sí? Entonces miremosla acá y supongamos, vamos a hacer un zoom, digamos que vamos a hacer un zoom en, en esta superficie y yo miro esa superficie y resulta que esa superficie, como es rugosa, puede ser así. O voy a mirar otro material que no sea tan liso, que tenga mayor rugosidad. Entonces fíjese que esta vaina es así, ¿sí? Entonces esto sería algo que es medio liso, ¿sí? Y esto algo que es rugoso. Claro, si yo lo miro al microscopio y todo eso, ¿no? ¿Mm? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Fíjese que acá esto es un concentrador de esfuerzos mayor que el que tengo acá. Es decir, que aquí el esfuerzo va a ser mucho mayor que el de aquí arriba.
¿sí? Acabo de tener un concentrador de esfuerzos. Y entonces, como tengo ese concentrador de esfuerzos, ¿sí? Es decir, tengo algo así en el material, vamos a suponer, vamos a hacer esto así para que sea más fácil. Y esto está en compresión y en tensión. ¿Qué es lo que yo tengo? Un fuelle. ¿Sí saben qué es un fuelle? ¿Sí? Recuerden o un, entonces como si yo tuviera un fuelle, es decir, algo que está haciendo aquí hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, y entonces esta grieta, obviamente, entonces está como deformando elásticamente, ¿sí? Unas veces es grande, otras veces es pequeñita, y así sucesivamente. Y esto obviamente, ¿qué va a causar? Pues cuando usted coge un alambre y lo empieza a mover, así lo parte, ¿no? Entonces esta grieta empieza a crecer, ¿sí? Y cada vez que vaya, digamos, haciendo esos movimientos cíclicos, esas grietas va a seguir creciendo, ¿cierto? Y después de ciertos movimientos va a aumentar de tal forma que después de un tiempo yo tenía un material así, ¿sí? Y después del tiempo, ¿sí? Por fatiga, yo voy a tener ese material con una grieta acá. Y después del tiempo, ¿sí? Esa grieta va a crecer y yo voy a tener un material con una grieta mucho más grande. Entonces, fíjese que a partir del tiempo, yo voy a tener disponible en el material cierta área, ¿sí? Pero esa área se va a ir reduciendo. ¿Mm? Entonces, cuando se reduce, llega un momento en que el área es tan pequeña que tengo una fractura, pero esa fractura no es dúctil porque el esfuerzo es muy grande. Es una fractura frágil. Y entonces ustedes ven que los camiones van por la carretera y se les partió el eje y ahí quedaron. Entonces ustedes dicen, pero ¿qué? ¿No se dio cuenta que esa vaina se partir? No, no se dio cuenta porque el modelo de falla de la fatiga es así. Y aquí tenemos, ¿sí? Si yo miro el material internamente, yo siempre en fatiga voy a ver algo así. ¿Qué quiere decir esto? Esto se llama marcas de playa. ¿Qué quiere decir eso? El avance de la grieta. Mire, aquí había la grieta, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Míralo aquí, el origen de la grieta fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y mire que va creciendo hasta que llega un momento en que el material que queda no resiste el esfuerzo que se está haciendo y se rompe catastróficamente, es decir, de forma frágil. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo muy grande. Si usted tiene una plastilina y la jala de un solo tironazo, ella no se va a deformar, se va a romper frágilmente. Es lo mismo, sobre esfuerzo que hace una ruptura catastrófica que la podría ver yo, mira, la puedo ver por aquí de pronto, ¿sí? Pero lo interesante es que yo siempre que tengo fractura de fatiga, yo voy a ver en el material esta forma de falla, porque veo el crecimiento de la grieta y después una fractura frágil debido a que el material ya no soportó. Y entonces de ahí a mírela acá también, ¿sí? Ahí viene el origen, ahí viene la grieta. De ahí entonces salen estas cosas importantes en el diseño. No tener concentrador de tensiones, claro, porque la que está originando la grieta, si ustedes se dieron cuenta, es el concentrador de tensiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es concentrador de tensiones? ¿Sí? Si ustedes ven cómo hacen las ventanas de los aviones, así, no las hacen así, no las hacen de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un concentrador de tensiones. O si ustedes ven generalmente los ejes son súper lisos y súper brillantes. ¿Y por qué son brillantes si esa vaina va debajo del carro? ¿Para que sea bonito? No. Lo que pasa es que entre más liso sea, la rugosidad superficial va a ser menor. ¿Sí? Entre más rugoso sea, pues obviamente va a ser mayor y ya explicamos que esto qué es un concentrador de tensiones.
Entonces, por eso dice aquí, rugosidad superficial baja. Estado superficial, recubrimientos pueden contener grietas, claro. Entonces, usted tiene, digamos, algún componente y va a decir, no, yo le voy a poner un recubrimiento encima, ¿sí? Y entonces usted se imagina que le va a poner el recubrimiento aquí y eso es lo que usted cree que va a pasar. Pero si yo hago un zoom, realmente lo que está pasando es que usted tiene, digamos, un área superficial y viene el recubrimiento. ¿Dónde estará? Y viene el recubrimiento y empieza a recubrir eso, ¿sí? Una pintura o un recubrimiento cerámico, etcétera. Y si usted se da cuenta aquí, cuando yo pinté eso, ¿qué pasó? Quedó una grieta, ¿ves ahí? Y esa grieta, ¿qué va a hacer? Un concentrador de tensiones. Entonces, por eso cuando yo tengo, por eso dicen aquí que ojo con qué, con los recubrimientos pueden contener grietas. Y cuando ustedes van a hacer recubrimientos, bien sea poliméricos en campo o recubrimientos cerámicos, que es otra área completamente diferente, esa si se pisa, digamos, la manguera con ingeniería de materiales. Entonces, ustedes tienen que hacer una preparación muy buena de la superficie y asegurar que ese recubrimiento pegue completamente al material. ¿Por qué? Porque no me quedaron grietas y si estoy en fatiga, por ahí se fue. O si no estoy en fatiga, eso es un concentrador de esfuerzos y también puede causarme daño. Dice ambiente corrosivo acelerado, velocidad de propagación de las grietas. Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un material con una grieta, ¿sí? Que por esos esfuerzos de tensión y de compresión, pues más o menos ella va a crecer, pero va a crecer muy lentamente, ¿sí? Entonces, por aquí crece un poquito. Pero imagínense que yo tengo un ambiente corrosivo para el material. Recuerden las propiedades químicas. Dependiendo del material, el ambiente es corrosivo y no. Entonces, de pronto, digamos que yo tengo, ¿sí? Salmuera. ¿Qué va a pasar acá? Pues obviamente el agua con sal va a entrar acá, va a entrar acá en esto, y aquí va también a estar, pero fíjese que aquí va a estar quieta, y entonces voy a tener una diferencia de oxígeno, de concentración de oxígeno. O sea que aquí se está moviendo, aquí sí hay mucho oxígeno, aquí hay no hay, y además de eso la salmuera es ¿de qué? De sodio con cloro, ¿sí? Y entonces este señor, ¿qué es lo que me pasa? Me va a causar una corrosión aquí interna en el material, entonces voy a tener desprendimiento de ese material acá por la corrosión y además este señor que me está haciendo crecimiento de la grieta, entonces esto se me va a acelerar de una forma súper fuerte y entonces voy a tener una fatiga mucho más rápida, ¿sí? Entonces por eso dice ambientes corrosivos acelerados, velocidad de propagación de las grietas, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, esos son los conceptos. Finalizando, ¿qué es una fractura dúctil? Mire, aquí tenemos una fractura dúctil por sobrepresión. Tengo gran deformación, una pieza, fractura opaca y granular, ¿sí? Tengo una fractura, en la probeta ya se ve que tengo una fractura dúctil. Y aquí tengo una fractura frágil, lástima que no tenemos el laboratorio, pero créanme que si ustedes ven esta probeta, esto es brillante y esto es cortante, mientras que esto no es opaco y no es cortante. Si ustedes cogen un vidrio, se cortan. ¿Por qué? Sí, porque la fractura del vidrio es frágil y cuando es frágil queda con bordes filosos, si ustedes se dan cuenta acá, mientras que cuando la fractura es dúctil queda así como porosa. Y generalmente también cuando yo tengo fractura frágil, tengo poca o ninguna deformación, hay muchas piezas y fractura brillante o por láminas o cortes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo
digamos, una falla de material por fractura frágil, tengo muchas piezas. Yo podría, mire el material como quedó. Cuando se parte un vidrio, cómo se parte en pedacitos, ¿no? ¿Sí? ¿Un material dúctil puede fallar como una frágil? Sí, ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque bajó la temperatura y cambió de estado dúctil a frágil. O porque un esfuerzo muy grande que el material no soportó y entonces no le da tiempo, digamos, de formarse si no falla frágilmente. Puede ser en fatiga o puede ser en tenacidad la fractura. ¿Sí? Y básicamente hasta aquí